Hola, soy Miriam Lau, founder de La Segunda Mordida, y les damos la bienvenida a nuestro podcast, hoy con un invitado súper especial, Luis Fernando Hoyos. Y en este podcast lo que hacemos es convertir todas experiencias y esas mordidas de la vida en sabiduría. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Queremos contarle a toda nuestra audiencia un poquito va a ser difícil porque tienes una historia muy rica de toda tu experiencia desde, a ver, no vamos a empezar en la infancia, pero por lo menos en la profesión. Has sido un abogado, que además llegaste con varios saltitos al derecho y luego te has ido transformando, ¿no? Cuéntanos un poco de esa primera mitad de tu vida, Luis Fernando. A ver, sí, pues han sido varios emprendimientos, ¿no? Yo Ujú, soy emprendedor por naturaleza y me han gustado diferentes cosas. ujú. Entonces, al principio, bueno, ya cuando me tuve que decidir por la parte del derecho, que estuvo un poco más influenciada por mis padres en ese momento, Eso es de nuestra época, eso es de claro, nuestra ¿no? época, Que ¿no? no podía ser veterinario ni agricultor, tenía que ser, no sé, La carrera tradicional, abogado, claro. ingeniero Exacto. o Médico, doctor en médico. medicina, Ujú. ¿no? Y bueno, y les hice caso y me fui por el lado de las letras, que es un poco lo que domino más. Ujú. Y fue una bonita experiencia estudiar en la universidad. Me metí a la San Martín de Porras porque ahí estaban los mejores profesores de Derecho Penal, que era justamente lo que me interesaba. Y cuando ya estaba en la carrera y empecé a hacer las prácticas y a recorrer pues los juzgados y los centros de rehabilitación, El mundo ¿no? real. El mundo real, me dio una desilusión muy grande porque no encontré esa justicia que yo esperaba encontrar en ese escenario, ¿no? Qué Entonces ya pena, ¿no? ser un abogado penalista ahí como que Ujú. no coincidía mucho con mi propósito de vida. Y empecé a buscar otras alternativas dentro del derecho y dije, me voy a alejar lo máximo posible de cualquier contaminación que pudiera haber en ese aspecto y terminé siendo un especialista en derecho espacial. Inclusive llegué a ser consultor externo de Naciones Unidas. Increíble, increíble porque esa no es una carrera común, ¿no? Pero lo que nos estás contando ahorita es prácticamente como un primer quiebre en la vida. Que más o tú sabías, ¿no? Cuál era tu propósito y esta primera vuelta, ¿no? Mira cómo conviertes esto del derecho que se pone un poco feo, ¿Mm? digamos, a una oportunidad de hacer una especialización que muy pocos tienen en el mundo, me imagino, ¿no? O Sí, sea, es una nueva disciplina del derecho, ujú, ¿no? Que ve todas las actividades del hombre en el espacio y ahora hay telecomunicación por satélites, teledetección espacial de recursos naturales, uso de las órbitas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ok. todo lo rigen tratados, acuerdos y convenios internacionales que están relacionados al derecho y eso fue lo que me gustó, ¿no? Que normalmente viene detrás de toda la tecnología y todos los avances, ¿no? Y la Sí. regulación viene atrás. Y estando en ese mundo tan sofisticado, Luis Fernando, ¿cómo te vuelves a mover de ahí? Me vuelvo a mover porque lo que yo quería hacer era representante permanente del Perú ante Naciones Unidas. Wow, wow, En- me gusta la sí, ambición, sí. entonces hay un espacio que se llama el Ujú. COPUOS, que es Ya, donde es de la cooperación internacional para la utilización del espacio extraterrestre, donde cada país tiene un representante, wow. pero el representante del Perú tenía que ser un diplomático de carrera. Ah, Así que pequeño, pequeño pequeño detalle, detalle, ¿no? ya, Yo no había entrado a por la la carrera academia, o sea, por la diplomática, carrera claro. diplomática, así que tuve que cambiar de rumbo porque tampoco es que podía vivir de eso Ujú. y en ese momento ya estaba pensando en independizarme bien económicamente y todo, y Claro, no. ya pasar completamente al otro lado de emprendimiento que es muy bonito, ahora nos vas a contar, pero tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Sí, claro que Sí. sí. ¿Y qué hiciste entonces? ¿En qué te convertiste Y ahí, en esa entonces segunda vuelta? cambié por completo Ajá. y me fui a la pesca. Wow. Me fui a Paita a manejar un emprendimiento también de 6 embarcaciones arrastreras Ujú. con 150 fileteros en la planta para exportar merluza a la Comunidad Económica Europea. Ya. Y, Me gusta que tenías una mirada global, ¿ah? Gigante del mundo, sí. y fue una experiencia muy bonita porque salía a pescar, estaba también en la parte del proceso en la planta y Ujú. también tenía el contacto con los clientes que venían de Europa Claro. para verlo de sus envíos, ¿no? Ujú. Pero llegó algo totalmente impredecible, que fue el La, cólera, la naturaleza el siempre cólera, sorprendiendo. y Y, acabó con ese negocio de exportación en ese wow. momento. Entonces tuve que Tercera salir vuelta. y reinventarme nuevamente. Ajá. ¿Y a dónde pasaste en esa tercera, en ese tercer giro, digamos? Dije, ahora me voy a la agricultura.
Ya. ¿no? Que Estás finalmente, rondando claro, toda siempre me ha gustado la naturaleza, la entonces naturaleza, eso empecé quiere decir, sí, el cielo, ¿no? el El mar, ahora espacio, la el mar, tierra. y Ajá. me fui a la parte de la agricultura y me compré un fundito en Huaral. Cuando llegué no tenía absolutamente nada, no tenía casa, no tenía corriente, no tenía agua. Y poco a poco, ya a los 2 años, tenía Lo absolutamente habilitaste, todo claro. y tenía mis cultivos. ¿Y quién llegó a arruinar la fiesta? El terrorismo. No, Sí. no. Entonces ya cuando el terrorismo entró, digamos, en ese momento con fuerza a Huaral, ya estaban preguntando también por mí, ya era mucho Claro, más ¿quiénes están complicado aquí, no? ir, Claro. ¿no? Me mataron a mis perros, tuve una serie Qué de pena. situaciones muy duras ahí, pero también me enseñaron y bueno, tuve que volver a dejar, ¿no? Algo que había construido, Cuarta vueltita. sí. Y Sí, no paró wow. ahí, No, no. no, 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 yo sé que sigue, por eso decía, es una primera mitad bien grande. Y de Sí. ahí, ¿hacia dónde te fuiste, Luis De Fernando? ahí, bueno, empecé a ver más temas inmobiliarios, pero también abrí con mi socia unas oficinas de coworking, Liberal Coworking. Sí, 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 claro. Teníamos 5 oficinas llenas de coworking y ¿quién llegó? La pandemia. El COVID, Claro. ¿no? Entonces fíjate cómo son cosas totalmente inesperadas, ¿no? Imprevisto, Cuando claro. ya estaba todo armado, todo estaba listo, ya nadie quería ir a trabajar en una oficina con un montón de gente, nadie quería meterse en un ascensor y compartirlo, digamos, para el trabajo y todo cambió. Pero la naturaleza te fue llevando por distintos rumbos y la naturaleza también te fue sacando, ¿no? Porque Sí, son sí, básicamente como los dos lados de la vida, ¿no? Todo sí. tiene su lado brillante, que le decimos su lado shine, y su lado oscuro, su lado shadow, ¿no? O sea, es como te va llevando por cielo, tierra, mar, y también te va sacando algunos episodios de, Sí, ¿no? aprendí mucho Impredecibles, digamos. sí, aprendí mucho en el camino. Tuve la oportunidad de disfrutar del trabajo en la agricultura, en la pesca Ujú. y después también en la parte inmobiliaria que la conservo Hasta ahora, hasta ¿no? ahora. Claro, claro. Así que estoy agradecido con todas esas experiencias. Fueron difíciles en su momento, pero la reinvención también tiene algo muy interesante, ¿no? Es algo nuevo por delante, hay que crear, Sí, me gusta, hay pero que acabas de avanzar decir ahí, algo ¿no? importante, Luis Fernando, que es, has tenido, mira, estos episodios bonitos y con toda esta atracción por toda la energía y estas ganas de estar cerca de la naturaleza y de construir, pero también has tenido como paradas en seco, pero tú has dicho, pero estoy agradecido, ¿no? ¿Cómo se llega a esta etapa de la vida que nosotros le llamamos mi adolescencia? Porque estás en la mitad de la vida, bronceado, aquí, feliz, sonriendo, agradecido después de todos estos eventos. Hay gente que podría estar renegando, ¿no? Claro, no, yo creo que siempre tienes la oportunidad de ver las cosas con agradecimiento, inclusive cuando te pasan cosas malas, porque si no me hubiera pasado lo de la pesca, no hubiera vivido lo de la agricultura. De acuerdo, de acuerdo. No Si hubiera no, dado espacio claro, no para me eso. hubiera dado espacio. Ajá. Entonces, siempre como que una cosa te trae a otra y a veces cuando te pasa algo malo no te das cuenta hasta tiempo después que si no hubiese pasado eso, No no estarías. estarías donde estás ahora. ¿Cómo Y llegaste a esa forma de pensarle, Fernando? Mm, Bueno, esto empezó más o menos cuando yo tenía 13 años y Ujú. en el colegio, siendo hijo único, me tenían con matrículas condicionales porque no hacía más que conversar con mis amigos, yo quería ir a jugar, ¿no? Claro. Y los distraía. Claro, es Entonces, que tú estabas añorando compañía sí, ahí, sí. claro. Y entonces le dijeron a mis papás que si querían matricularme para el siguiente año tenía que irme a una terapia o a un psicólogo que me viera. Ah, Y el psicólogo pues les dio un certificado que decía que yo estaba perfectamente bien, que lo único que quería hacer era jugar socializar, claro, porque no tenía hermanos. claro. Entonces llegar al colegio para mí era Una diversión, fiesta, ¿no? claro, claro. Y bueno, eh, recibieron la carta y dijeron, sí, pero tiene que hacer terapia. Mm. Entonces, mi papá empezó a buscar qué tipo de terapia podía encontrar y encontró en el periódico, en ese momento salían ahí Avisos así, así avisos esos avisos, económicos, ¿no? sí. Y yo me acuerdo del aviso, porque lo recortó y me lo enseñó, ¿no? Y decía, concentración superior, clases de Wow. concentración superior. Claro. Y bueno, entré a estas clases de concentración superior y desde ahí empecé todo este camino que he recorrido ya varios años, ¿no? Sobre un poquito la evolución de la conciencia. Me gusta porque es un camino paralelo. Yo tengo una historia parecida, tengo una carrera profesional y todo se ve como, ah, qué bien te va y nada Ujú. te detiene, ¿no? Y digo,
Creo que la clave del éxito, más allá de tu inteligencia, conocimiento y todo, va en tu trabajo personal acá abajo, que no se ve, que está como debajo del agua, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso y de cómo has ido elevando tu nivel de conciencia con todas estas vueltas, Sí. ¿no? He tenido bastante ayuda, ¿no? He Ujú. leído buenos libros y he tenido muy buenos maestros. Y eso me ha ayudado. Y un poquito cuando ya lo empiezas a practicar y te vas dando cuenta de varias cosas. O sea, de que tu mundo, por ejemplo, es el resultado de tus pensamientos. 100%. Entonces tú creas tu propio mundo Lo ves con los ojos, o sea, lo creas dependiendo de los ojos que tienes para mirarlo, y ¿no? puedes tener en Ujú. esta vida tu propio cielo o tu propio infierno. Tal cual. Y también no que sea totalmente, Claro, no digamos, es que blanco y sea, negro, ¿no? no es todo el tiempo, Ujú. pero a veces un pensamiento te Invadir. puede invadir y te puede cambiar las cosas, ¿no? O sea, un pensamiento de miedo o de frustración, o sea, Claro. puede acabar, digamos, con una idea, También, de con, miedo es. con un emprendimiento que quieras hacer Todos o algo. tenemos miedo. Yo digo, la única diferencia es quién hace cosas a pesar del miedo, ¿no? O sea, lo Ujú. deja ahí y sigue avanzando y no deja que ese pensamiento sea el que te inunde. Pero acabas de decir también que tuviste varios maestros. Yo te preguntaría, ya esto es de curiosidad, ¿no? Es como, ¿cuál fue el maestro que más te marcó? Tengo un maestro Mm, eh, que realmente ha sido muy importante para mí, que me enseñó muchas cosas, me hizo mm, ver muchas cosas y me hizo evolucionar en la conciencia, a través de la meditación y a mm. través del consejo. Ajá. ¿No? Me fue dando pautas, me fue dando herramientas que cuando las empezaba a utilizar me hicieron evolucionar en ese aspecto. Así que estoy muy agradecido con él y hasta este momento, o sea, Sigue siendo tu maestro hoy. sigue siendo, no estoy yendo tanto Ah, a consultarlo como maestro, más ya lo veo pero como tienes una amigo, relación ¿no? con él hasta ahora. Porque fue tan buen maestro Claro. que no creó un alumno dependiente. Eso es la mejor forma de Exacto. tener, ¿no? Por A eso estoy un tan mentir. agradecido además Claro. con él, ¿no? O Te dio sea, alas, o sea, me dio alas, exactamente. como criar un hijo, ¿no? O sea, Así si tú es. tienes un hijo que va a ser hijo toda la vida, dependiente, ¿no? Ujú. Si en realidad hay algo en tu trabajo que no ha Sí, funcionado, pues, ¿no? Deberías darle alas para que sea autónomo. claro. Y en este proceso de evolución tuyo, cuéntanos un poco de este lado espiritual que has trabajado de alguna manera con profundidad, ¿no? ¿Cómo es o qué es la meditación para ti y cómo la practicas hoy? Sí, la meditación es estar en contacto un poco con tu ser. Es mucho más fácil de lo que parece. No O es, de mantener la mente en blanco sí, y no pensar en es nada, que que, es el es que en paradigma. en el fondo no es mantener la mente Ujú, en blanco porque eso no es posible. ujú, Nuestra mente está inundada de pensamientos todo el día, ujú. todo el día. Lo que puedes hacer en esos momentos es concentrarte en tu respiración, ¿no? Hacer, por ejemplo, una respiración consciente, que es algo que Claro, nunca hacemos, ¿no? claro, estamos. Claro, Una, porque todo el día lo hacemos en automático, pero hacer una te trae a tu momento presente. me encanta. Yo hago tres para bajarle el ritmo Ahí está. endemoniado que dice mi socio, pero hago tres. La primera todavía, la segunda y Claro. la tercera ya siento el. Y si Sí, tienes que tomar una decisión importante o ujú, decir algo que puede ser determinante, es mejor una pequeña pausa, respirar. una respiración y ya, Qué bonito. poder hablar, ¿no? Ujú. Y en esta segunda mitad de la vida, Luis Fernando, ¿qué ha hecho, digamos, que te tenga tan feliz? O sea, ¿cuáles son tus grandes aprendizajes que has traído? Porque has vivido, el otro día tú nos hacías un ejercicio muy, muy chévere y te voy a invitar a que lo expliques Ah, acá gracias. ahorita, ¿ya? De los 100 años que vamos a vivir hoy por lo que nos ha regalado la ciencia y la tecnología, ¿no? Y estamos en la mitad. Y tú lo ilustrabas muy bien con un centímetro. Cuéntanos cómo lo ilustras y cuéntanos qué estás haciendo en ese pedazo Sí. en el que Bueno, estamos. es que un centímetro, digamos, tiene 100 centímetros. Ujú. ¿Ya? Entonces, lo que agarras primero es que dices, ¿cuántos de estos centímetros ya he vivido? Entonces, en mi caso, ya van 63. Wow, no Entonces, parece, ¿ah? El bronceado ayuda. gracias, gracias. El bronceado ayuda, sí. Y haces un primer corte y te quedas con el saldo, Claro. ¿no es cierto? Y ese saldo dices, ok, ¿qué voy a hacer con esta parte de mi vida? Digamos que de los 90 a los 100 dices, ya, esto vamos a darnos de relajo. Ajá, Y también los cortas. claro. Y entonces
van quedando menos años. Y es muy importante saber que somos seres que tenemos una vida finita y que qué es lo que vamos a hacer con ese resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante estar en el ser, Enfocarse en exacto, en el ser, en el propósito, en el en propósito, disfrutar, pero dar frutos también, ¿no? en el legado. En el legado. Y tú ahí tienes, me ha encantado el ejercicio, ¿no? Yo tengo 50, este año cumplo 55, entonces me quedan 45, le quito los 10 que hice, entonces son 35 años. ¿Qué voy a hacer con 35 años? Que por un lado dices, es un montón, ¿no? Ayer con un grupo de La Segunda Mordida decíamos, son décadas. Todo lo que hemos vivido, oye, solo ha pasado una mitad. Falta esta otra tanda de años, ¿no? Entonces, depende qué hagamos hoy para vivir bien esta siguiente etapa. Y ahí tú has hecho una siguiente vuelta, además, ¿no? Porque estás haciendo cosas para devolver y acompañar también a más gente. No sé si es una devolución después de cómo te acompañó tu maestro, pero tienes ahí algunas cosas extras, cuéntanos. Sí, ahí. sí, mi maestro justamente en un almuerzo me dijo, bueno, ¿y qué esperas? Me dijo. Ajá. ¿Qué estás esperando? ¿Esperando? ¿De qué? ¿Para ¿De qué? Claro. ¿Qué esperas para enseñar lo que has aprendido? ¿No? Entonces eso me puso un poco las pilas y empecé a hacer mis talleres de meditación, ¿no? Guiadas, mi música de sanación. Yo soy músico desde niño. Tu sound healing. Mi sound healing, ¿no? Que acompaña también a los procesos de sanación y de meditación. Y también en la parte de las técnicas para poder elevar los niveles de conciencia. Entonces, es algo en lo que vengo trabajando, ¿no? No es lo único que estoy haciendo. Yo sé. ¿No? También estoy haciendo la parte fractional de digamos, mi profesión como abogado y la parte inmobiliaria. Y el negocio inmobiliario. ¿no? Pero tienes un capítulo muy bonito de devolverle también a la vida y de acompañar a otras personas, ¿no? Y cuando pienso, ¿qué es realmente lo que quiero hacer? O sea, está ahí, ¿no? Entonces, ahora le estoy dedicando bastante tiempo a la creación de eso y también a prepararme para poder dar esas semillas. Qué ¿no? bonito. Porque ya hablando de frutos, o sea, el fruto nace desde una buena semilla. Claro, ¿no? va a ir creciendo y va a ir madurando ese Exacto. fruto, ¿no? ¿Cuál es tu caso más icónico, digamos, en este proceso en el que tú has acompañado a algunas personas? Sí, el más icónico de todos es mi propio acompañamiento en realidad. Bueno, tu historia Ese ha sido claro. el más icónico, ¿no? Recuerdo que estaba en un momento en que tenía muchos pensamientos negativos, que eran repetitivos y que se estaban robando mis presentes, mis momentos de felicidad. Cuéntanos cómo saliste de ahí, porque muchas personas, y en otro grupo también de La Segunda Mordida, decía, claro, pero cuando me entra un pensamiento que yo no lo he llamado, se queda ahí rumiando y no sé cómo sacarlo, ¿no? Sí, Cuéntanos cómo se hace eso. Son así, o sea, a la mente le gusta pensar y no le importa si piensa bien o piensa mal. Es una maquinita Es una maquinita. Entonces hay algunas cosas que se han grabado en la mente a las cuales nosotros le hemos dado mucha energía. Hemos pensado muchas veces en ella. Y como a la mente le gusta pensar, ¿qué mejor que mandarte un pensamiento de esos, así sea negativo? No, además ya no tiene que poner nada nuevo, ¿no? Porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, no para ser feliz. Y como está hecho para sobrevivir, ahorra energía, hace todo en automático. Entonces, como dices tú, del set que ya tenía guardado, lanza nomás, ¿no? La same old song, ¿no? Exactamente. La misma canción. Sí. Y que puede ser una cortavenas total, ¿no? Entonces, entonces esa repetición, ese pensamiento, no se queda a nivel de pensamiento, sino que uno le empieza a dar energía y se convierte en una emoción. Y esa emoción aterriza en el cuerpo. O sea, esa es la parte psicosomática. Puede ser con un nudo en la garganta, con una presión en el pecho, con una sensación incómoda en la barriga, con dolor de cabeza, con tensión en el cuello. O sea, son muchas las cosas. O con mal humor, o con ansiedad, o con tristeza. O sea, se te desarrolla todo y te aterriza en el cuerpo porque el cuerpo... Tu cuerpo te avisa, ¿no? Tu cuerpo te avisa cuando no le haces caso, te habla, claro. Sí, te habla, ¿no? Entonces... para salir de esos momentos, me acuerdo que a mí me gusta mucho correr tabla.
Para mí el mar es como mi templo. Bueno, ahora vives en la playa. Vivo, Ya, de ahí nos cuentas eso. Ya. vivo en la playa también. Entonces, ya cuando empecé a correr tabla y sentí, bueno, yo corro desde los 13 años, pero empecé a tener estos pensamientos cuando corría tabla. O sea, que tienes que estar atento de que si te van a caer las olas o por dónde van a entrar o las corrientes o todo eso. O sea, tienes que estar muy presente. Mi cabeza estaba con esos pensamientos negativos, repetitivos. Dije, no, no puede ser. Tengo que liberarme de alguna manera de ellos y intenté de muchas formas. Pero solamente fue una, yo por eso digo que la parte espiritual es muy importante en este proceso, es que me quedó la última alternativa. Dije, Diosito, por favor, ayúdame a no tener más estos pensamientos negativos. Ayúdame, porque yo no quiero seguir con esto, quiero liberarme, no me sirven absolutamente para nada. Claro. Son unas piedras en la mochila que no me dejan caminar, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me vino, en la siguiente vez que me pasó eso, que estaba entrando también a correr tabla y se volvieron a repetir. Tu cerebro mandó en automático. El espíritu me mandó una canción del colegio, esas de canciones de misa, una cuestión así. Y la empecé a repetir y a cantar en mi cabeza y el pensamiento dejó de tener fuerza. Wow. Se diluyó. Wow. Ya no estaba pensando en esa cosa en particular, sino concentrado en la canción. Entonces me enseñó que si yo mi atención y la energía se la presto a otra cosa y no al pensamiento negativo, poco a poco la mente se va dando cuenta, si tú ya lo haces como un ejercicio constante, de que ese pensamiento que manda no me va a dar para pensar, porque yo inmediatamente voy a dedicarme a pensar en otra cosa. Claro. Y así fue como aprendí y así fue como fui desarrollando más técnicas sobre eso hasta que finalmente, y gracias a Dios, mis pensamientos ya no son esos pensamientos repetitivos negativos. Claro que tengo pensamientos que me alertan y que estoy súper consciente de ellos, ¿no? Claro, tampoco vives flotando. No, y también tengo sufrimiento, o sea, todo. Eres humano, Soy humano. Pero tengo herramientas que me permiten liberarme de esos que viene uno arrastrando desde hace años. A veces de niño, ¿no? Porque también hay conductas aprendidas o paradigmas que nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Estas frases o cosas que también circulan en los hogares y se quedan instaurados aunque tú ni lo hayas vivido, ¿no? Tengo dos preguntas, Luis Fernando. Una es, ¿cuánto tiempo te tomó como transformar todos estos pensamientos negativos y el otro? Y la segunda es, o casi un comentario, eso básicamente fue la semilla de lo que haces hoy con el sound healing, porque la música es la que te saca. Yo vengo de una familia musical, entonces mi papá tocaba 5 instrumentos y nos llevaba mucho por la música, entonces yo recurro a la música con todas mis emociones. O sea, si estoy muy contenta me alegra, si estoy triste también, y me saca yo no soy de ver tele, o sea, además de la pantalla soy más de escuchar música para que te saque de alguna emoción, ¿no? Sí, mira, es interesante. Mira, tenemos ahí algo súper en común, y es que para mí la música desde niño era el instrumento para manifestar mis emociones. Si estaba muy triste, tocaba guitarra. Y era más melancólico en lo que tocaba. Si estaba feliz, tocaba rock. ¿Ya? Y me di cuenta que no estaba tocando en el medio. Cuando estaba... En los dos extremos. Solamente tocaba en los extremos. Y entonces cuando empecé a tocar en el medio, siendo más consciente de esa realidad, solamente estoy tocando acá y no toco en el medio. Claro, estoy oscilando acá en un péndulo. Pude encontrar un equilibrio. Y el equilibrio es básico en la vida. Es como, no se trata solo de ser feliz, porque también la felicidad está siempre en movimiento, ¿no? Tenemos momentos felices y momentos tristes. Pero, y no valorarías la felicidad si no hubieras vivido lo otro también, ¿no? No te darías cuenta. Pero digamos que el afinamiento está en estar en paz. Porque puedes estar en paz y triste, o estar en paz
y estar en un pico de felicidad. Claro. Entonces, mantenernos ahí es bien importante. Entonces, cuando toco y hago el sound healing con todos los instrumentos que tengo, no sé, ya debo tener unos 80 instrumentos en realidad, que he recopilado en los viajes en las distintas experiencias, instrumentos, ¿no? Además que me hacen sentir. Y cuando toco música intuitiva, o sea, no toco una música preparada. O sea, no hay un pentagrama al cual sigues. Nada. Yo no sé música, o sea, escrita y eso, pero lo que sí... Pero bueno, está este método Suzuki, que yo siempre lo recomiendo. Mis hijos hicieron Suzuki, no sé si lo conoces. Es distinto al Sound Healing, ¿ya? Pero el origen, y creo que vale la pena explicarlo, es nosotros los humanos estamos preparados para sentir la música. Entonces, la base del Suzuki, que es un método japonés, es los bebés de 11 meses pueden escuchar la música y moverse al compás de las notas graves o las notas agudas. Entonces, su cuerpo aprende a sentirlo. Claro. Con esa incorporación del movimiento a través de la música, a los 3 años pueden tocar un instrumento de oído, sin saber leer ni escribir, sin tener un pentagrama al frente. Entonces, esa es la base. Conceptualmente, es lo mismo que dices tú en adultos con el sound healing. No tienes que saber música, pero el movimiento, si entra a tu cuerpo, te lleva, ¿no? Por estos lugares a los que realmente te sientes liberado, meditas, descansas, y hay mucho más positivismo, ¿no? Sí, pues, y esto que cuentas tú de cuando están chiquitos, tenemos 11 meses, estar escuchando la música y nos movemos con la música, es que nuestro cuerpo es también como un instrumento. Exacto, ¿no? Eso dice la Biblia. Y te puedes manifestar también musicalmente de esa manera. Por eso es que me gusta la música intuitiva, porque te puedes poner en un estado de receptibilidad para poder compartir eso que estás sintiendo. Y eso se hace desde ese estado de paz. Claro. Y si tú estás en un proceso meditativo, ¿no? Es mucho más intenso, lo vives mejor, claro. Y las ondas sonoras impactan también las células de tu cuerpo. Claro. Porque las ondas siempre de todas están maneras, impactando de una manera u otra, ¿no? Y esa vibración hace que quienes la estén escuchando en un estado meditativo se armonicen también. Y ahí es donde se produce esa magia del sound healing, ¿no? Es muy interesante y cada vez estoy tratando de profundizar más en eso y encontrar los instrumentos y las frecuencias vibratorias que son las que te ayudan a segregar oxitocina, ¿no? En las endorfinas. Claro, no solamente una dopamina, sino que se quede un poco más arriba y te mantengas en eso. No solo sea un pico, ¿no? Exacto. Y me encanta lo que estás contando y de hecho ojalá todos podamos probar esto. Yo lo he probado una vez y queremos regresar a hacerlo, ¿no? Y Fernando estamos pensando y planificando ahí cuándo lo vamos a hacer con la comunidad de La Segunda Mordida, pero creo que en general todos podríamos enriquecernos y alimentarnos de estos porque es una alternativa muy distinta a ese paradigma de tengo que poner la mente en blanco, y es algo que todos pueden hacer con su cuerpo sin necesidad de ser músicos, ¿no? Porque todos somos creativos, todos sentimos. Exacto. Solo que lo hemos ido tapando con todo lo que la sociedad nos pide, con los distintos pensamientos, con el rol de tienes que ser tal cosa, ¿no? Es verdad. A veces hago algunos talleres de música de sanación en los que reparto instrumentos, generalmente de percusión. Claro. Entonces, de hecho, Suzuki arranca con percusión. Y eso hace que los que están participando vayan sintiendo de que ellos también se pueden manifestar a través de un instrumento, ¿no? Y pueden crear música y pueden vibrar, porque cuando uno está haciéndolo en conjunto hay una sensación muy bonita, que son las que tienen los que tocan en bandas y en eso. Como una orquesta, ¿no? Es que claro, se va alineando. Todos están alineados y están bien afinados, digamos, en ese propósito particular de compartir su música, ¿no? Me gusta eso de que cada persona adulta pueda probar con un instrumento, ¿no? De hecho, estoy haciendo la analogía con Suzuki, y en Suzuki los niños empiezan a tocar percusión siempre, y a los 3 años ya pueden tocar piano, guitarra, violín, lo que fuera, pero siempre arrancas en percusión, porque te hace sentir incluso con tu propio latido, nomás ya hay una primera vibración alineada. Ahí está, la de tu mamá. La básica. El tambor de tu mamá. Desde la panza. Ese es el que el que te da vida. Primero, claro. ¿no? El primero. Sí, imagínate. Me encanta.
Luis Fernando, me encanta todo lo que nos has contado y cómo ha evolucionado tu ser, porque no hay otra expresión más rica que esa, y cómo esta segunda mitad de la vida se ha convertido efectivamente en ese disfrutar, pero también devolverle a la gente, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a las personas que están en sus 40 y muchos y dicen, pucha, ahora, no sé, voy a pasar la tercera edad, no sé qué, y es, no, estás justo en un punto bonito, una oportunidad grande para convertir esa segunda mitad en tu propósito, vivir, trabajar, hacer bien, pero también devolver. ¿Qué consejos les darías? Claro, les diría que están en el mejor momento de su vida. O sea, realmente tienes la experiencia, has vivido, sabes qué te gusta y qué no te gusta, Ujú. ¿no? Conoces tus talentos, entonces tienes que aprovechar este momento especial que te regala la vida, ¿no? Ujú. Y ahora que tenemos esta posibilidad de que De se vivir más. extienda un poco más de lo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, hay que sacarle el jugo a la vida. Y hay que hacer eso, ¿no? Lo que a uno le gusta. Ujú. Lo que a uno le gusta es lo que más te llena el alma. Y desde ahí vas a brillar. Y 100%. esa buena energía va a ser contagiosa y vas a poder atraer también cosas buenas a tu vida, ¿no? Me Eso es encanta. Me lo que les encanta, diría. me encanta, maravilloso, porque muchas veces, bueno, cuando han sido o hemos sido jóvenes, algunas decisiones han sido tomadas a partir del rol o de cómo tengo más dinero y todo, pero cuando uno lo hace a partir de este propósito, que es lo que estás diciendo tú, y la energía es positiva y atraes todo eso, al final todo eso regresa a ti, esa abundancia regresa convertida en prosperidad que se vuelve multiplicador, ¿no? Entonces, más allá de solo perseguir el dinero o el estatus o todas estas cosas materiales, creo que si te conectas con tu energía, eso termina multiplicándose en cosas buenas, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Luis Fernando, me ha encantado que nos cuentes todo esto y llegar a este nivel de profundidad y cómo nuestro lado espiritual es tan importante en esta segunda mitad también para vivir felices. Y nada, a todos los que nos están escuchando, después de tener a Luis Fernando acá, solamente les puedo decir que se atrevan a dar esa segunda mordida a la vida.